Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muchas gracias. Y antes que nada, pues quiero darle las gracias a Argos pues, por otro excelente seminario. Por lo menos al principio tenemos una serie de conferencistas que nos han dado unas presentaciones de alto contenido técnico y de mucho provecho para la industria de la construcción. Estamos Sharaf. Bueno, ya viene, ok. Entonces también la presentación, en mi opinión, ha sido muy excelente y tenemos tremendas preguntas. Y según oí, el conteo ya estaba como en 5,000 personas que están conectados por el streaming y demás en todas las universidades. Así que está tremendo y tenemos presentaciones y preguntas también de los distintos países. Pero vamos a darle comienzo. ¿Perdón? Ok. Vamos a darle comienzo con una pregunta al señor Enrique, al ingeniero Pasquel, y es que cuando él dice que la durabilidad es aún no predecible con precisión, entonces se pregunta que referente a la gráfica que se presentó, que se hablaba de la porosidad con la razón agua-cemento, ¿cómo se afecta esa correlación cuando se utilizan materiales cementantes suplementarios como la ceniza volante? Tenemos el micrófono acá. En algún lugar por ahí se prende eso. No se lo peleen, se lo reparan, se lo comparten. Hola. Sí, no tocamos mucho el tema de los materiales cementantes suplementarios. Estaba cuando veíamos los concretos de alto desempeño, los concretos de alta resistencia. ¿Cómo funcionan los materiales cementantes suplementarios? Reemplazan parte del cemento y cuando tenemos relaciones agua-cemento altas, no funcionan muy bien porque para que el material cementante suplementario se vuelva cementante, tiene que crearse primero el cemento. Se activan después que el cemento se hidrata. Pero sí tienen muchísima mejor aplicación, si vieron en la gráfica, cuando hay muy poca agua de hidratación e incluso queda cemento sin hidratar, ¿no? Ahí es donde los materiales cementantes suplementarios podemos reemplazar parte de ese cemento que no se llega a hidratar por estos materiales y dándole la suficiente cantidad de agua, estos materiales crean más cementante en el tiempo, con la ventaja adicional que son mucho más finos que el cemento, tienen la partícula más pequeña y dan una estructura más densa. Entonces, definitivamente el uso de fly ash, escoria, cualquier material cementante suplementario mejora sustantivamente este esquema inicial que mostramos únicamente con la pasta de cemento sin ninguna adición, ¿no? Ok, muchas gracias. Una pregunta a Alejandro Gómez. Referente al control de calidad, ¿qué diferencia se tiene entre un concreto lanzado y uno convencional? Un concreto convencional y uno lanzado, desde el punto de vista de nosotros, por ejemplo, como productores, no tenemos ninguna diferencia. Nosotros tomamos cilindros, evaluamos el asentamiento, la temperatura, todas esas características. Donde sí hay diferencia es cuando ya se proyecta, como lo mostramos en la charla, a núcleos, y ya es una evaluación diferente. Y la segunda parte de esa pregunta, ¿qué tipo de patologías se pueden presentar en un concreto lanzado? Hace poco nosotros tuvimos un proyecto donde se presentó una fisuración. La fisuración en el sentido transversal al talud. Y nos pudimos dar cuenta, por ejemplo, donde había salientes de esos terrenos, que se generaban unos esfuerzos superiores que el concreto no era capaz de soportar. Y en este concreto no se utilizó fibra metálica,
Entonces ahí se generaron fisuras. De resto no hemos visto nosotros en los que hemos colocado otro tipo raro, diferente patología. Enio, impresionante la cantidad de construcción respecto a la infraestructura deportiva para el Mundial, tanto como las Olimpiadas. ¿Tuvieron algún problema con la disponibilidad de materiales, concreto, arena, piedra? ¿Y cómo lograron reconciliar todas esas diferencias para obtener un concreto durable en las estructuras? Muchas gracias por la pregunta. Esto es realidad, o sea, no para el caso, yo actué más directamente en la obra del estadio del Maracaná, el estadio Beira Rio en sur de Brasil y al final en el estadio de la Arena Corinthians. Y sí que he podido ver que muchas veces un solo suministrador no lograba suministrar toda la cantidad de materiales que se necesitaba en estas obras. Esto fue una constante en todas las obras y por esto entonces todo el control de calidad tuvo que ser mucho más riguroso, ¿no? Porque se podía cambiar a lo largo de las construcciones unas calidades y eso tendría que mantenerse por resultar en estructuras con la durabilidad que se planteaba desde el proyecto. Entonces esto ha sido una realidad, sí. Okay. Bueno, y la verdad que es un agrado darle la bienvenida a todas las personas que tenemos en otros países. Y tenemos una pregunta que nos llega desde Honduras. ¿Cuál es para Carlos Gómez, cuál es la diferencia entre una unicapa, estabilización y rigidización? ¿Y cuáles son los métodos de ensayo según el AASHTO? Discúlpame, Ramón, ¿me la lees nuevamente? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre una unicapa, estabilización y rigidización? ¿Y cuáles son los métodos de ensayos según el AASHTO? Bueno, cuando ahorita hablábamos de monocapa, realmente fue el nombre que en este caso Guatemala le dio a sus intervenciones. Y finalmente es una monocapa de estabilización rigidizando el material. Ellos lo que hicieron fue tomar un material de afirmado, lo rigidizaron utilizando cemento en una monocapa para darle el servicio. Sobre los ensayos, Ramón, en estos momentos no tengo cómo decirte cuál, pero digamos los métodos de dosificación seguían de acuerdo a la PCA y ya en diseño lo que uno hace es, en diseño de espesores, la forma en que más trabajamos nosotros es diseñar espesores de acuerdo al método del Instituto del Asfalto con equivalencias de los módulos de elasticidad entre las diferentes capas. Okay. Perfecto, déjame, no sueltes el micrófono porque yo creo que tú tienes un club de admiradores en Centro y América Latina. Esta nos llega de República Dominicana. ¿Hay un estimado porcentual de reducción de costos de mantenimiento entre el pavimento rígido y el flexible? Sí, incluso pues nosotros, ahí la teoría de la PCA entrega unos números y nosotros con el ejercicio que hemos realizado proyectando los mantenimientos típicos que se le hacen al pavimento de concreto, hemos logrado que se le hacen al pavimento de concreto en el país y proyectando las que se le hacen al pavimento flexible en el país, hemos logrado llegar a cifras muy similares. La PCA, cuando uno lee un poco la bibliografía que la PCA da sobre el asunto, dice que los costos de mantenimiento en un periodo de 20 años en un pavimento de concreto son entre una séptima a una octava parte de los costos de mantenimiento de un pavimento de asfalto. A esa cifra, a una cifra similar, llegamos después de que hicimos el modelo de competitividad de pavimentos, proyectando mantenimientos en ambos tipos de estructuras durante 20 años. Entonces, en ambas coincidimos en que los costos de mantenimiento en un pavimento de concreto tienden a ser aproximadamente una séptima, una octava parte de lo que son en el asfalto. Okay. Muchas gracias. Para Sharaf Tayabi, hago la pregunta en español para que lo entiendan y la traducción te trae la pregunta en inglés. ¿Hay alguna técnica hoy día para mejorar el ruido de las llantas de los vehículos con pavimentos rígidos para obtener un mejor confort?
Oh, sure. Y esta nos llega desde Honduras. Is this on? Is coming Yeah, from it's on, and this Honduras. one called from Honduras. No, sure. Both the Europeans and the Americans have been working to improve the surface characteristics that would produce a surface that would be safe as well Que as sea produce más low segura, noise. al igual que también reducción de ruido. Entonces, en Europa, por ejemplo, utilizan una superficie de agregado expuesta. Y eso se compara muy bien con cualquier tipo de superficie en asfalto en cuanto a la reducción de ruido de llantas. En ocasiones también es mejor que el ruido de la superficie de asfalto. Entonces, ninguno de estos pavimentos va a ser cero ruido. Va a haber 90 a 95 decibeles en cuanto al nivel de ruido. Entonces, está tratando de apuntar a ese nivel de más o menos 95 o tal vez 100 decibeles de ruido. En los Estados Unidos, nosotros hemos estado explorando unas cuantas técnicas. Casi todos los pavimentos de los Estados Unidos se utiliza con un longitudinal y antes lo hacíamos transversal y nos damos cuenta que eso produce más ruido. Entonces lo estamos haciendo de manera longitudinal y ahora también estamos empezando a utilizar una trituración de última generación para la textura de la superficie. Entonces, todas estas técnicas también son costo competitivas. Entonces, no es como si le estuviéramos agregando demasiados costos al costo total del pavimento. Thank you very much. Enrique Pasquel. ¿Qué consideraciones se deben tener presente en el diseño de mezcla de un concreto con exposición a sulfatos? Y para un elemento ya construido y expuesto a sulfato, ¿qué tipo de ensayos se pueden realizar para evaluar su grado de afectación? ¿Y cómo se podría mitigar esa afectación? Bien, existen una serie de medidas que se pueden tomar desde el punto de vista del diseño de mezcla y depende del grado de agresividad de los sulfatos. Hemos tocado mucho el tema de la relación agua-cemento baja, que es lo básico, pero si yo quiero darle más durabilidad puedo irme a adiciones. Las puzolanas, el fly ash, las escorias son muy efectivas en contrarrestar efectos de sulfatos. La adición mineral que se ha encontrado que es muchísimo más efectiva es la microsílice, pero la tonelada de microsílice cuesta $1.000 y es la más cara también. Entonces, todo depende de la magnitud de la agresividad, lo que yo estoy dispuesto a invertir y cuánto tiempo o qué expectativa de vida de servicio de lo que hablábamos quiero. Nosotros hemos diseñado especificaciones, por ejemplo, para plantas de tratamiento industriales con gran contenido de sulfatos, donde uno le pone todo lo que tiene la tecnología al respecto, ¿no? Relación al cemento muy baja, 2 o 3 adiciones minerales, microsílice, en fin. Hay todas esas posibilidades. Desde el punto de vista ya de una estructura, de lo que entiendo, que está construida y tiene agresividad por sulfatos. Correcto. ¿Cómo medir? ¿Cómo medir la afectación y qué alternativas tenemos para mitigar dicha afectación? Claro, hay una técnica que es muy efectiva, que es la petrografía, ¿no? O sea, si es una estructura, yo siempre recomiendo recopilar toda la información que se tenga, hacer la historia de lo que se trata. A veces tenemos consultoría donde hay cosas de este tipo y ni siquiera hay plano, no hay especificaciones, no hay nada. Entonces, es como empezar a hacer una investigación forense, ¿no? Hay que reconstruir. Y una de las herramientas que ayuda mucho es la petrografía, sacar núcleos y analizar al microscopio. Hay técnicas de análisis químicos para ver el grado de ataque que tiene en ese momento la estructura con los sulfatos, y hay también una serie de técnicas de protección o de rehabilitación de esa estructura, ¿no? El tema es bastante complejo, pero en general por ahí va el asunto, ¿no? Sí, muchas gracias. Vamos a tratar de brincar de un sofá a otro y ustedes pueden cambiar los micrófonos mientras. Pero para el ingeniero Alejandro Gómez, esta pregunta nos viene de la Universidad Tecnológica de Panamá, que allá estaremos con ellos el martes. ¿En qué proporción se añaden los aditivos acelerantes y a qué tipo de estructura se le añaden respectivamente?
Cada casa aditivera, y dependiendo del aditivo, tiene sus proporciones de acelerante. Y esos se evalúan en el ensayo de compatibilidad. Entonces, de acuerdo a lo que requiera el proyecto, se adiciona o se da el porcentaje del aditivo. ¿Existe alguna diferencia entre los distintos acelerantes que están disponibles en el mercado? Sí, hay acelerantes base aluminato y otros que son alkali free. El problema con los de aluminato es que esos se deben usar en muy baja proporción porque el aluminato quema muy rápido el concreto. En cambio, los de alkali free te dan una posibilidad de atender mayores proporciones y trabajan mucho mejor en presencia de aguas y escorrentías en los procesos de concreto lanzado. Y yo de metido hago otra pregunta. ¿Y qué? No, para ti todavía, porque tú estabas nervioso. Estaba nervioso y me hizo enseñarle las preguntas que ya tenía hasta ahorita, ¿no? Pero ahora lo cogemos con las nuevas. Con respecto a la durabilidad, en la selección del acelerante y la dosificación de acelerante, ¿está de alguna forma afectada por las condiciones a la exposición que vaya a tener el concreto lanzado, ¿no? A aguas escorrentías con sulfatos o no, o el tipo de suelo? Pues yo lo miraría más, no por el lado del acelerante, sino por adiciones que uno podría seleccionar. Entonces, si ya tengo una adición, por ejemplo, como el fly ash, y como decía Enrique, que él reacciona después de que reacciona el cemento, entonces ya mediante el diseño, uno ajustaría ya las relaciones agua-cemento para mejorar esa resistencia inicial que le tumba la adición. Y ya le mete el aditivo acelerante, como debe ser. Perfecto, usted se lo sabe todo. A Enio. Y esto para acá, esta debe haber venido de nuestros amigos los estructurales. ¿Qué tipo de conexión o detalle estructural se utilizó en la conexión entre las gradas prefabricadas y los rakers, o como usted le dice, vigas cocodrilos, ¿no? ¿Qué tipo de conexión había entre el cocodrilo y las gravas prefabricadas? Sí. No lo sé si lo digo bien en español, son tornillos, ¿cómo es? Sí, tornillos, anclaje de tornillos. Pues son tornillos, se han utilizado tornillos que se le pegaban tanto a la viga cocodrilo hecha en hormigón, como también la viga cocodrilo hecha en materiales metálicos. No lo sé yo doy la oportunidad, si mis compañeros quieren contestar alguna pregunta que se me lo hagan, pueden, porque a mí me gustaría también decir algunas cosas sobre algunas preguntas que han hecho para mis compañeros. ¿Se puede? Yeah, feel free to Okay. to contribute. I will feel free. Okay. Sure. Con relación a algunas preguntas que he escuchado y que las contestaciones, lo primero es que los materiales de cenizas volantes, por ejemplo, sí esperan la hidratación del cemento para después hidratarse, pero si tenemos otros, por ejemplo, materiales cementantes, no se necesitan, o sea, con el agua van también hidratándose, y solo que lo que pasa es que son hidrataciones más lentas, ¿no? Como las escorias de alto horno. El otro es con relación a los sulfatos. Lo importante es, un tema bastante importante es el contenido de aluminatos, porque se sabe que la yttriengita se forma con los aluminatos. Entonces, esta relación es bastante importante, conocerla, conocer las cantidades de aluminatos que hay en los diversos tipos de cemento. Y las mediciones, pues, es medir verificar el ambiente, o sea, verificar cuál es el contenido de sulfatos que hay en el hormigón y en el ambiente. Y con esto se sabe que se añade algo durante la fabricación del clinker. Si hay más que esto, pues viene desde afuera y se puede, con ensayos químicos, hacer estas evaluaciones. Okay. Una pregunta para Carlos. ¿Cuáles son los requisitos de mantenimiento del suelo cemento, tanto para controlar el polvo como para sellar la superficie? Generalmente el suelo cemento es un material que en muy pocos casos queda como rodadura definitiva.
Es decir, el suelo-cemento tiene muy buena relación, muy buena resistencia a la compresión, pero la resistencia a la abrasión a que es sometida por las llantas de los vehículos, digamos que puede ser, no es una propiedad del material. Entonces, generalmente lo que se recomienda es que después de uno hacer un suelo-cemento, se deje el tiempo prudente y se haga una capa asfáltica de protección, un tratamiento superficial o ya una capa de concreto asfáltico. Como tal, al suelo-cemento no se le hace mantenimiento. El suelo-cemento es un material que posiblemente haya una retracción y genere una fisura, y si ya hay una capa asfáltica colocada y si no tiene un módulo adecuado, esa fisura se va a transmitir a la rodadura y el pavimento de asfalto va a quedar con una fisura. Ahora, esa fisura no es una fisura estructural, podría pensarse en llegar y sellarla con un material, una lechada asfáltica, un cemento asfáltico. Ahora, en cuanto a una estructura de pavimento asfáltico o de concreto apoyada sobre un suelo-cemento, es claro que los mantenimientos se van a reducir. Al ser un material más rígido, más compacto, menor susceptible al bombeo, vamos a tener menor bombeo en los pavimentos de concreto, vamos a tener menores ahuellamiento, ¿cómo se llama? Piel de cocodrilo en los pavimentos de asfalto. Entonces, finalmente el mantenimiento como tal de la estructura se va a reducir. Al suelo-cemento como tal, en el caso de que sea una vía tipo las experiencias de Guatemala, donde se hace la monocapa, el mantenimiento básicamente sería, no sé, ni siquiera sellarlo, porque es imposible determinar las fisuras a simple vista sobre el suelo-cemento. Pero para el caso de caminos terciarios, ¿no? Sí. Comunidades terciarias, yo asumo que sencillamente para darle mejor utilidad a los caminos se le puede sencillamente aplicar un sellante, un aceite asfáltico, Sí, no necesariamente hay que poner una cama de asfalto, eso aumenta el costo sin... Sí. En el suelo-cemento el mejor mantenimiento, creo yo, sería intervenir las cunetas, para que al final no haya una socavación. O sea, la estructura como tal no va a requerir mantenimiento. Otra pregunta, cuando se habla de losas cortas, la preocupación existe, se aumenta el número de juntas. Y la pregunta viene, ¿eso aumenta el costo de construcción o aumenta el costo de mantenimiento? Mira, cuando uno entra a mirar en detalle la tecnología de losas cortas, cuando uno hace un corte en un pavimento de concreto convencional con unas dimensiones de 4 metros y medio, es un corte doble, a doble disco, son cortes de 7 milímetros aproximadamente. Ustedes saben que los cambios volumétricos de la losa van a ser proporcionales a la longitud de la losa. Cuando tenemos losas cortas, el corte ya es un corte diferente, es un corte con disco desligado de máximo 2,5 milímetros. Y la tecnología de losas cortas, sí vas a tener más corte de junta, pero esas juntas en esta tecnología no se sellan. Y digamos, las experiencias que se han tenido en los diferentes países han sido muy exitosas cuando los apoyan sobre un material tratado con cemento o sobre un soporte asfáltico que no sea tan erodable, porque como no hay sello, finalmente vamos a tener que tener un soporte menos susceptible a ese bombeo que no nos vaya a deteriorar las losas. ¿Y existe algún detalle para el acero de transferencia a través de esas juntas? El acero de transferencia también se puede omitir, y digamos cuando ya tú empiezas a tener losas por debajo de 14 centímetros, creería yo, ellos han trabajado losas entre 8 y 20, creo que llega, pero yo diría que, y esto es más desde mi punto de vista, yo creo que losas ya por debajo de 14 centímetros, ponerle una barra de transferencia de carga se convierte en algo muy engorroso para un constructor. Entonces, en las experiencias chilenas que se han tenido, no se ha utilizado el sistema de transferencia de carga. Lo que se hace es que esa transferencia de carga se hace por la trabazón de los agregados. Okay. Muchas gracias. Shiraz, esta otra pregunta nos llega de Honduras. Según su experiencia en pavimentos, ¿la tecnología white topping nos aporta beneficios y cuáles son? Y yo le añadiría, cuando ponemos un concreto para hacer un recubrimiento en concreto, ¿qué importancia adquieren los módulos de elasticidad con respecto a la resistencia del concreto para obtener el comportamiento y la vida de servicio deseada?
Thank you. Bien, gracias. Sería una aplicación más nueva. El white topping, como mencioné anteriormente, estuvimos utilizando white topping, concreto o asfalto, en una situación ligada. Y ahora tenemos unas buenas experiencias, sabemos que funciona. En las primeras etapas probábamos muchas cosas como el espaciamiento de las juntas, hablábamos de alfa white topping, alfa y un white topping delgado. Entonces ahora estamos utilizando un white topping delgado. Básicamente el beneficio aquí es que cubre un pavimento de asfalto que es susceptible al deterioro como podredumbre, etc. Entonces, el pavimento de concreto puede reemplazar un pavimento de bajo desempeño de asfalto, especialmente cuando hay mucho tráfico por camiones, utilizando el diseño de 6x6x6, como lo decía anteriormente, o 15 centímetros por 1.8 y 1.8 en espaciamiento de juntas. Funciona muy bien, provee una superficie buena para el rodamiento. El grosor tiene suficientes agregados en el asfalto. Se requiere un mínimo de grosor para el uso de esta técnica y sería aproximadamente de 10 centímetros. Si tenemos por lo menos 10 centímetros de asfalto, ponemos concreto sobre el asfalto, creamos un sistema ligado y esto causa un pavimento de mejor desempeño con buenas características y bajo mantenimiento. Para el ingeniero Pasquel, esta pregunta tiene 2 o 3 partes, déjame hacerlas una a la vez. La adición de fibras metálicas en el concreto, ¿cómo afecta la durabilidad? Y debido a que es difícil garantizar el recubrimiento de las mismas dentro del concreto, ¿en qué condiciones es recomendable usar fibras metálicas? Bueno, en general las fibras metálicas, las comerciales que tienen una razón de forma, o sea, tienen una longitud y un espesor determinado, según los fabricantes y según la experiencia, aparentemente no logran tener la continuidad para que se forme el arco, la pila galvánica que requiere la corrosión. Entonces, cuando se usa fibras, de lo que conocemos al respecto, se produce en algunos casos oxidación superficial, pero son muy raros los casos de concreto reforzado con fibras que manifieste corrosión por el lado de las fibras de acero exclusivamente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, por el lado de la corrosión, parece ser que las fibras no son una causa preocupante de corrosión. Puede ser que además de fibras haya refuerzo convencional y que la corrosión empieza en el refuerzo convencional. Acuérdense que la corrosión es una corriente eléctrica libre, que no se consume, y se lo pasa a las fibras, ¿no? Pero en general, las fibras metálicas en estructuras tales como pavimentos o en estructuras donde se requiere darle tenacidad, utilidad, en el chocre, por ejemplo, hemos participado en una buena cantidad de proyectos de túneles con chocre con fibra metálica y no se ve problemas de corrosión con fibras, ¿no? Eso por un lado. ¿Cuál era la otra parte? La otra pregunta es en el área de fibras también. Con respecto a fibras no metálicas, ¿cuál es su experiencia en los beneficios del uso de fibras no metálicas, tanto como la macro, la micro o la combinación de ambas, ¿no? Bueno, la microfibra definitivamente está demostrado que controla el fenómeno de la contracción plástica o fisuración por contracción plástica por secado. Ese es el fenómeno que ocurre cuando estamos trabajando en la obra, ¿no? Cuando el concreto todavía está fresco y se produce el secado, y las microfibras ayudan muchísimo a controlar esto porque algunas veces hacemos esta comparación. Todos conocemos el adobe, y el adobe de tiempo milenario se le pone paja, ¿no? El adobe es un material que entra dentro de lo que se llaman los materiales de comportamiento cerámico, como es el cemento, y cuando se secan se contraen. Entonces el adobe, la arcilla es igual, le metemos paja,
para que cuando se contraiga se evite esta fisuración. En el concreto, la microfibra hace lo mismo en estado plástico. La microfibra no aporta nada en resistencia estructural. ¿No? Le podemos poner la microfibra, nos ayuda en estado plástico, controla mucho la fisuración, no quiere decir que el constructor se tiene que descuidar de las buenas prácticas de curado y protección, pero ayuda mucho. La macrofibra sí pretende darle características de mejora de resistencia. Entonces, se han desarrollado macrofibras de polipropileno de alta densidad que tratan de imitar el comportamiento de las fibras de acero. Ventajas desde el punto de vista operativo: las fibras de acero son problemáticas para el manejo manual, ¿no? La gente tiene que usar guantes, desgasta los equipos, desgasta la parte interna de los mixers, desgasta los equipos de lanzado. Las fibras sintéticas tienen la ventaja que no ocasionan eso, pero todavía hay debate en cuanto si las fibras sintéticas con la tecnología actual logran tener el mismo control en tenacidad, ¿no? Y en el otro tipo de propiedades que sí tienen las fibras metálicas. Yo creo que solo es cuestión de un tiempo y las fibras sintéticas van a reemplazar en muchas aplicaciones a la fibra metálica, como está ocurriendo, ¿no? Y añado yo, por ejemplo, si uno tiene un diseño con respecto a una losa en piso, en suelo, ¿no? A la cual conlleva solamente acero de temperatura y encogimiento, retracción, ¿usted cree que ese acero se puede reemplazar con el uso de fibras macro, por ejemplo, combinaciones de macro y micro? Sí. Efectivamente, hay muchos casos demostrados, hemos participado en proyectos donde se ha hecho este reemplazo. ¿Cuál es la ventaja de la fibra, sea la metálica, sea la sintética, como reemplazo del famoso acero de temperatura? Acá hay mucho constructor, sabe que el fierro de temperatura nunca acaba donde debe acabar, ¿no? Se supone que debe estar en un sitio diseñado, pero por encima caminan los obreros, pasa el mixer y nunca está en el sitio donde debe trabajar. La ventaja de la fibra es que se vuelve parte de la estructura del concreto, se distribuye uniformemente y trabaja en toda la masa. Entonces, desde ese punto de vista, sí, hay un montón de experiencias que demuestran que se puede hacer eso. Es beneficioso, se obtienen beneficios. Exacto, tiene muchos beneficios. Una pregunta para Alejandro Gómez. Tú hablaste mucho que estabas en los proyectos estos de concreto lanzado. Y la pregunta viene, ¿quién era la entidad responsable por el concreto en sitio, el concreto lanzado en sitio? Y por lo tanto, ¿quién es la entidad responsable por la resistencia del concreto en sitio? O sea, tú suples el concreto a un proyecto y el contratista lanza el concreto, ¿no? Sí, de acuerdo. La entidad responsable del concreto en sitio pues es el contratista, porque él o contrata a la persona que va a colocar o la entidad o la empresa que vaya a hacer el concreto lanzado. Nosotros respondemos hasta el concreto del carro, que sale el carro, pero él ya lo manipula y ya se nos sale de nuestro control. Entonces, él es el responsable del producto final, como tal. No, lo que pasa es que en la presentación dio la impresión de que entonces el suplidor de concreto tenía que compensar por los problemas que iban a haber con el concreto en sitio, ¿no? Claro, sí. Pero ese no es tu problema. Otra pregunta, la disminución de resistencia en el concreto lanzado está asociada a la falta de compactación, o tal vez no tanto compactación, pero consolidación, densidad. En tal caso, ¿cuál es su efecto en la durabilidad por su deficiencia en la porosidad y la absorción? Yo creo que es la sumatoria de varios factores, no es solo lo de la consolidación. Como lo veíamos en la presentación, también es la parte de la mezcla, esa hidratación extremadamente acelerada que se genera en el concreto. Pero cuando uno coloca el concreto como tal, el concreto al producirlo tiene un aire naturalmente atrapado y en el momento de la colocación
uno esperaría que él saliera. Y podría decir que la porosidad o esa parte que estás diciendo disminuya y su durabilidad no se vea muy afectada. Adicional que nuestros concretos lanzados son concretos con unas relaciones agua-cemento bajas, que también ayudan mucho a la durabilidad. Okay. Y ahora hago la pregunta yo, defendiendo mi participación en la ACI. Tú mencionaste del programa de certificación de lo que se refiere al nozzleman, ¿no? Al hombre que está en la nariz disparando. ¿Esa es una práctica común aquí en Colombia? ¿Está tomando auge? ¿Los ingenieros la piden? O sea, igual que piden una razón al cemento, piden que el que lo sepa poner sepa lo que está haciendo. No, no es una práctica común. No. Pues lo que hemos visto, no. Okay. Son muy, entre comillas, empíricos. Okay. Entonces, con la experiencia y la expertise que van cogiendo en cada proyecto, van tomando esa experiencia. Okay. Está bien. Alguien tiene que empezar a promover esa certificación. Claro, ¿no? de acuerdo. Para Carlos Gómez, ¿qué ventajas hay entre el suelo cemento y los rellenos fluidos para temas de plataformas en aeropuertos, pistas o calles de rodaje en cuanto a espesores de estructura y durabilidad? ¿Hay experiencias? Sí, suelo cemento, como en las fotos veíamos, una de las fotos mostramos el aeropuerto de Crespo y el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena. En el 75-76 hizo la ampliación de la pista de aterrizaje. Esa fue una de las primeras experiencias en aeropuerto. Si no me falla la memoria, el aeropuerto de Guapi también se hizo estabilizado con cemento, Guapi Cauca, zonas donde hay dificultad de agregados, y no sé si el de Guapi se le puso rodadura, creo que sí. ¿Cuál? Araraquara en el 78. Bueno, no tengo memoria, no había nacido. Y en el 2003 el terminal aéreo Simón Bolívar acá en El Dorado, toda la zona de plataformas que venía teniendo problemas, tenía superficie en asfalto, finalmente se hace una estabilización en cemento y en este caso particular se puso un adoquín de concreto. Otras experiencias en aplicaciones con altos sometidas a altas cargas es el terminal de Mamonal en Cartagena, donde se hace un suelo cemento y también se pone un pavimento en adoquín, un adoquín de concreto. Finalmente hay experiencias en el país de estabilizaciones con cemento para aeropuertos. Okay. Aquí tenemos, aquí para unas últimas dos preguntitas rápido. Para el doctor Shiraz, está bien en inglés la pregunta, déjeme traducirla. Es muy común en Colombia que tenemos suelos expansivos a los cuales los referimos como suelos de arcillas expandidas en el caso de muchas carreteras. En su recomendación y experiencia, ¿qué es mejor utilizar como pavimento cuando los suelos son expansivos? ¿Es mejor utilizar un espesor más grueso, utilizar más refuerzo o resolver el problema de la expansión de la subbase? ¿Cuál de esas tres alternativas usted cree que es mejor? Esto es un fenómeno ocurrente en Estados Unidos también. En Texas, una gran cantidad de Texas, tenemos lo que nosotros llamamos suelos expandibles con los cuales Ramón está familiarizado. En el Aeropuerto Internacional de Denver hay mucha tierra expansible. Cuando fue construido el aeropuerto y era nuevo, se construyó en este tipo de suelos. Entonces sí se puede construir pavimentos para aeropuertos y para autopistas con este tipo de suelos o arcillas expandibles. En cuanto al tratamiento, básicamente no necesariamente estamos teniendo mayor grosor. En Texas se utiliza pavimentos de refuerzo continuo, de manera que no haya muchas articulaciones o juntas para que afecten la calidad correcta. Pero en todos los casos estamos tomando precauciones para que la parte superior del suelo sea menos reactiva. Tratamos de estabilizar el régimen de humedad en la porción del suelo
para que el suelo que se hinche, no es que el problema que sea que se hinche o que se expanda, sino que la expansión o la hinchazón diferencial es lo que es el problema. Entonces nosotros también tratamos de asegurarnos que se reduzca la humedad en la capa superior de la superficie, que es más efectivo para poder tratar de estabilizar y resolver el problema. Si tenemos un suelo saturado, se mantiene hinchado, no hay una hinchazón diferencial o una expansión diferencial, entonces tratamos de gestionar la expansión en la parte superior de la superficie. No sé si tiene sentido, sí, creo que sí tiene mucho sentido, pero el grosor no es una solución y utilizar más refuerzo tampoco sería una solución, porque esto quiere decir que algo va a fisurarse y que estamos haciendo el refuerzo para no ver estas fisuras. Yo creo que con concreto reforzado de manera continua no sea lo ideal tampoco. ¿Cuáles fueron los requisitos de durabilidad y resistencia en las reparaciones en los distintos estadios? Y como sabemos que mientras más edad tiene el concreto, más baja la permeabilidad, mejor la resistencia, pero ustedes estaban también tratando de conseguir construcción acelerada. Por lo tanto, ¿cómo se reconcilia la diferencia entre la durabilidad del concreto que ocurre a edades más tarde con proceder y certificar el concreto para las reparaciones a temprana edad? Gracias por la pregunta. La verdad es que la pregunta está direccionada para la estrategia de rehabilitación. Nosotros vemos en el mercado una cantidad enorme de microhormigones, de materiales de altas prestaciones con resistencia muy elevadas, con módulos de elasticidad también elevados. Y en el caso de los estadios de fútbol en los que yo he trabajado, donde se necesitaba hacer las rehabilitaciones, lo primero que se hizo es descargar las estructuras. Y si hubiéramos utilizado los materiales que son los más disponibles y los más utilizados para rehabilitaciones, que son los que tienen altas resistencias y alto módulo de elasticidad, pues podríamos tener problemas a lo largo de la construcción, cuando llegamos al punto de cargar una vez más la estructura. Podríamos obtener despliegues de estos materiales que se iban a deformar menos que la estructura original. Las estructuras originales son estructuras, la del Beira-Rio 42 años, la del Maracaná 60 años. Eran estructuras que tenían como en proyecto el famoso 13,5 megapascales o 135 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Y a lo largo de los años ganó en resistencia, pero no llegó ni cerca de los materiales actuales que utilizamos con frecuencia para las rehabilitaciones. Y entonces, desde el punto de vista de la estrategia, se han utilizado materiales con resistencias menores, con módulos de deformación de elasticidad menores también para rehabilitarlas, aunque los materiales son industrializados, son materiales con características muy homogéneas. Estos han sido los materiales más utilizados desde el punto de vista de la rehabilitación. Con esto creo que... Sí, no, está mucho, muchas gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas por acompañarnos en este cierre, por supuesto a nuestro moderador, a ustedes por la participación masiva. Muchas preguntas se quedaron por fuera, pero vamos a tratar de clasificarlas y de incluirlas para entregárselos a los próximos conferencistas y que las tengan en cuenta para que no se queden por fuera las inquietudes que ustedes tienen. Damos por terminada así esta primera jornada. Agradecemos nuevamente a nuestros conferencistas, a quienes nos siguen en el blog 360 grados en concreto. Los invitamos a conectarse nuevamente a las 2 de la tarde. A ustedes, quienes nos acompañan en este recinto, los invitamos a disfrutar del almuerzo. El personal de logística que se encuentra en la parte exterior de este recinto los va a guiar hasta los lugares donde se va a disponer el almuerzo. Los esperamos nuevamente entonces a las 2 de la tarde, quienes no están en el país, 2 de la tarde Colombia. Agradecemos su puntualidad para evitar retrasos. Gracias.